presentación, un cordial saludo a la audiencia en todo el país. Esta observación que usted menciona es muy importante, efecto justamente el proceso de preselección que se está desarrollando en este momento aquí en La Paz, en el edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde anoche han finalizado las dos comisiones mixtas, tanto de justicia plural, que preseleccionan a postulantes del Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental, como de la Comisión Mixta de Constitución, que preselecciona postulantes de la Suprema, Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional. A partir de ahora inician la séptima y la octava fase, ¿no?, de la etapa quinta de este proceso de preselección. ¿Esto qué significa? Que se habilita ahora la presentación de recursos de revisión de aquellos postulantes que hayan considerado que se les ha inhabilitado de manera inadecuada. Pero además, luego de 5 días de la presentación de recursos de revisión, van a haber otros 5 días de la fase del recurso de resolución de revisiones. Entonces, todavía aún falta y está avanzando de manera altamente positiva el proceso de preselección de postulantes. Entonces, en este momento, inclusive se ha generado una preocupación por la ausencia de damas postulantes y de indígenas que postulen por alguna magistratura. Aquí la norma, la ley 1549, ha previsto por lo menos 4 alternativas para resolver ese probable riesgo, ¿no?, que exista ante la ausencia de mujeres postulantes o de indígena originario campesinos autoidentificados culturalmente así. De momento el proceso avanza de manera positiva y esperemos que se desarrolle con total normalidad y esta gestión 2024 podamos tener elecciones judiciales. Doctor, pero justo ante este tipo de preocupaciones, que no es de ahora, muchas personas se pronunciaban incluso en la etapa de postulación respecto a ver cuántas se está postulando, todavía hay que ver cuántas van a quedar habilitadas. Y justo a estas alturas es cuando vamos concluyendo eso, precisamente, que no hay esa equidad de género que, voy a insistir, preocupa a muchas personas. Usted, doctor, nos ha hecho conocer justo a través de sus diferentes pronunciamientos en redes sociales que hay mecanismos de continuar a pesar de esa falta de equidad y también la presencia de indígenas. Es así. Ocurre que en los departamentos de Beni, Santa Cruz, Tarija, ¿no?, existen tanto menor cantidad, ausencia de postulantes mujeres, como de autoidentificados indígenas. Entonces, la ley ha previsto una resolución al respecto y en realidad 4 alternativas para responder justamente a esta eventualidad. Primero, que tiene que ver con el parágrafo segundo del artículo 37, que establece justamente que ante la ausencia, por ejemplo, en el caso del Beni, si no hubieran mujeres postulantes, ¿no?, Cochabamba atraviesa también la misma situación, no hubiera mujeres postulantes para el Tribunal Constitucional o que de las que existen no alcanzaran un mínimo de puntuación de 130 puntos, entonces se va a tomar en cuenta a la siguiente postulante mujer con mejor puntuación de otro departamento. Es decir, si en Cochabamba no hubiera una dama postulante con 130 puntos o que nadie lograra pasar la fase de la evaluación de los exámenes, entonces se va a acudir a otra postulante mujer de otro departamento con la mejor puntuación, ¿no? Entonces, probablemente en Cochabamba, si así ocurriera, es solo un ejemplo, no existiera una mujer postulante, van a acudir a una mujer postulante del departamento de Chuquisaca. Y ya con ello se cubre la acefalía, si se podría denominar así, o la plaza de género por el departamento de Cochabamba. Lo mismo en el caso de los pueblos indígenas originarios campesinos, a quienes los postulantes se autoidentifiquen así. Por ejemplo, en el caso de Cochabamba no hubiera, ¿no?, entre las listas de postulantes algún postulante indígena habilitado, varón o mujer,
Entonces podrían acudir a un postulante quechua de Potosí que vaya a justamente cubrir, ¿no?, esa plaza del cupo indígena por el departamento de Cochabamba, por poner nuevamente ese ejemplo, para el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Entonces, ya la segunda forma de resolver la ausencia, tanto en género como en autoidentificación indígena, está prevista en la norma. Pero también existe una tercera posibilidad, estimada Claudia. Puede ocurrir que en alguna institución, por ejemplo, Tribunal Supremo por Pando, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, solamente a manera de un ejercicio didáctico. Si no hubiera la cantidad mínima de postulantes en Pando, el proceso eleccionario continúa y solo se declara desierta parcialmente la convocatoria por el departamento de Pando en la plaza de elección al Tribunal Supremo de Justicia. Nada más, el proceso judicial continúa y se convocará de manera posterior a una nueva ampliación en la postulación de aspirantes por el Tribunal Supremo de Justicia, por poner un ejemplo, en el caso del departamento de Pando. Pero las demás instituciones en los otros departamentos va a continuar el proceso y van a ir a un proceso de elección y votación popular. Y finalmente, la cuarta posibilidad: si por alguna circunstancia todo se aplazara, no lograran calificar los postulantes y no hay la cantidad mínima como para que puedan remitir listas de ternas al Tribunal Supremo Electoral para que estos postulantes vayan a un proceso eleccionario de voto, entonces se declara desierta la convocatoria, pero de manera inmediata se vuelve a convocar vía ley nacional un proceso de nuevamente preselección y aperturar con plazos más reducidos la convocatoria nacional. Eso también está previsto en los artículos 37 y artículo 38 de la ley 1549, que es la ley transitoria para las elecciones judiciales 2024. Doctor, y aquí yo automáticamente tengo la pregunta: ¿nuestros parlamentarios saben de estas leyes que usted acaba de relatar? Básicamente hemos no solo preguntado, sino que hemos escuchado a colegas a nivel nacional haciendo la misma pregunta a incluso los parlamentarios que componen las comisiones, y ellos nos han dicho de que en más de una ocasión, que llegado el momento lo van a decidir entre ellos y también en la asamblea como tal, con los 2/3, que es lo que se va a proceder. O sea, entonces ellos están hablando de que se tendría que proceder entre estas 4 opciones, no es que van a entrar recién a debatir cuáles serían las alternativas. Es así. Anoche han finalizado el trabajo de resolución de impugnaciones y uno puede advertir de las autoridades político-legislativas que están comprometidas con el proceso de preselección, porque es necesario, ¿no?, renovar, ¿no?, los altos cargos de la justicia en nuestro país, porque los salientes, estos ciudadanos prorrogados que están aferrándose a sus cargos y que en algún caso, ¿no?, y muchos de ellos todavía pretenden repostular para reelegirse, pues tiene que cambiar. La justicia boliviana está siendo criticada, observada, cuestionada internacionalmente. El mundo nos pone como ejemplo de cómo no debe ser la justicia en un país. Hemos recibido observaciones de Naciones Unidas, de la CIDH, ¿no?, del propio grupo de expertos internacionales en su informe del GIEI 2020, que coinciden todos que nuestra justicia no es independiente. Eso, en términos de protocolo internacional, significa que nuestros jueces son dependientes del poder o responden a otros intereses. Esa es la realidad. Eso es lo que les duele, ¿no?, a este sistema de administración judicial, lamentablemente observado por hechos de corrupción, por su dependencia política, su funcionalidad al poder. No dudo que existan buenos jueces, buenos fiscales, buenos vocales y quizás un par de magistrados a nivel nacional, pero más de aquello no. Por ello nuestra justicia, criticada internacionalmente, merece pues mínimamente, ¿no?, que el pueblo vuelva a creer en la justicia.
Y el sistema político, el sistema de partidos tiene que devolverle esa credibilidad al pueblo boliviano y decirle, estas nuevas personas son las que van a postular hacia altos cargos y pueblo vaya a elegir mediante el voto a sus magistrados. Y ojalá sea la última vez, estimada Claudia, en que los y las bolivianas pues vamos a elegir por voto a magistrados, ¿no? Luego tiene que modificarse la constitución política del Estado. El talón de Aquiles, el mayor error, la mayor debilidad que tiene nuestra constitución es justamente elegir magistrados por voto cuando hay un filtro político. Cuando hay un filtro de dependencia política, los magistrados electos no son pues independientes, no muestran justamente la labor que debieran, que la justicia manda, que la Constitución manda respecto a una justicia pronta, transparente, oportuna, independiente del poder. Ahora es todo lo contrario. Existen un par de postulantes que han pasado el filtro, ¿no? Del caso de los prorrogados que todavía están en carrera. La gran mayoría ya no. ¿Por qué razón, estimada Claudia? Ipando tiene una característica muy particular, ¿no? Justamente un par de magistrados, ¿no?, de ese departamento están forzando, ¿no?, su postulación para volver a intentar a ocupar algún cargo, ¿sí? Pero la Constitución es clara. Me sorprende que siendo magistrados las máximas autoridades de la justicia en el país no conozcan la Constitución y no conozcan lo que establece el artículo 183, que es una prohibición expresa que manda nuestra Constitución y lo dice claramente. Está prohibida la reelección judicial, sea por la misma entidad o por otra entidad a la que quiera postular un magistrado prorrogado. Entonces, como la Constitución es clara, se la cumple y está por encima de cualquier declaración constitucional, de cualquier ley, de cualquier reglamento. La Constitución se la cumple. Por ello, han sido casi la totalidad de prorrogados inhabilitados por una decisión político, legislativa y constitucional de las comisiones mixtas en el legislativo. Hay un par que han pasado el filtro, seguramente también en el camino ya en la decisión del proceso de selección, que es estrictamente justamente legislativo, pues se tomará la decisión que corresponda en cumplimiento de la ley y en cumplimiento de la constitución política del Estado. De momento, lo importante es que el proceso continúa, el proceso de preselección continúa avanzando y esperemos hasta la fase final en la que luego de unas listas puedan ser remitidos los nombres al Tribunal Supremo Electoral